Bueno, antes agradecer, creo que es tan importante este espacio que yo le llamo, la verdad, de socialización, ¿no? A partir de todo lo que implica la lucha, en realidad, de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Quiero agradecer a la Escuela de Gestión Pública, ¿ya? Y también a Conexión, y María, agradecerte, Aida y Charito, ¿no? Quienes están gestionando esto, de verdad felicitarles y sobre todo saber que estamos llegando a muchas, no solo servidores públicos, actores también importantes en todo lo que viene a ser esta problemática, ¿no? A ver, yo me gustaría presentarme y cuando yo abordo el tema de la violencia contra la mujer, por supuesto, no dejo de recordar realmente, yo creo que la lucha, eso quiero reiterar que esta es una lucha, una reivindicación de hace muchos años, ¿no? Entonces, vengo trabajando actualmente en la Defensoría del Pueblo desde hace 15 años, ¿ya? Pero pasé precisamente, para mí ha sido tan importante un trabajo que realicé desde la Fundación La Paz con Marita, donde realmente el 84-90, ¿no? La violencia contra la mujer no era un asunto de Estado, era un asunto privado, un asunto particular, ¿no? Creo que hoy estamos en otro momento, pero recordar que fue también la década del 96-97, y no nos olvidemos que ha sido el 90. Voy a ya recordar que es muy importante, sobre todo para las generaciones jóvenes, recordar el proceso histórico de lucha de las mujeres a vivir sin violencia, ¿no? Actualmente, como les decía, trabajo en la Defensoría del Pueblo, estoy ejerciendo la adjuntoría primera de programas y actuaciones especiales, pero yo creo ha marcado mucho, son 25 años de trabajo, de ejercicio profesional, de los cuales yo creo como que el 80% tengo en derechos humanos y sobre todo en derechos humanos de las mujeres. Yo me considero no solamente que conocí la problemática de la violencia por informes, yo creo, me considero una actora, primero como parte de la lucha del movimiento de mujeres, una actora en el sentido en que la experiencia que tuve en todo el trabajo en la Fundación La Paz San Gabriel antes, de trabajar contra la violencia, fue interesante porque tuve la oportunidad después de trabajar en la Subsecretaría de Género. Entonces toda esa experiencia, imagínense, llevarla allá a política de Estado, fue muy interesante. Promoví los servicios legales integrales en Bolivia, por eso es que realmente me identifico mucho y estoy atenta a ellos, y por eso me parece tan importante, porque sé que este curso está llegando también a ellas. Junto con Zaida Mariaca, que quiero recordar a Zaida, promovimos, trabajamos la creación de las brigadas de protección a la familia, ¿ya? Hoy, de acuerdo a la ley, la fuerza especial, ¿no? Entonces, le estoy hablando de la década más o menos del 90, y no nos olvidemos de que la Marcha por la Vida, el 90, las mujeres indígenas ya demandaron, era un tema, ya, si bien no nos hablaban de servicios legales, ¿no? Nos decían que se cree oficinas, espacios para atender la violencia contra las mujeres. Estamos hablando de que esa lucha ha tenido que ver también con una lucha por un nuevo Estado, un Estado plurinacional, que debe suponer, yo creo, prioridad absoluta, que también se construye a partir de que más del 50% son mujeres y tenemos derecho a vivir sin violencia, ¿no? Evidentemente, un poco me han pedido, a partir de la estructura del curso semipresencial, hablar del tema de investigación, pero me voy a referir un poco al tema de contexto de dos miradas, también institucional, porque nosotros priorizamos en la gestión desde la creación de la Defensoría del Pueblo. Ya tenemos una política institucional en derechos humanos de las mujeres, y en esta gestión priorizamos todo lo que tiene que ver precisamente en una lucha contra la violencia a la mujer, porque la violencia tiene rostro de mujer, puede ser niña, no solo infancia,
niña, adolescente, joven, adulta, mayor, etcétera, ¿no? Entonces, yo me quiero referir primero, yo la he dividido por los tiempos en 3 partes. A ver, primero, a mí me parece fundamental recordar y creo el luchar con que no, la problemática de la violencia tiene un contenido político. Ya cuando hay un vaciamiento de ese político, de ese contenido político, y les pasará, depende a los servicios legales, o nos pasa en general, surge y dice, ¿no? Pero hay violencia contra el hombre, ¿cuándo sale la ley de la violencia contra el hombre? ¿Verdad? Ese tipo de... El tema es claro, la problemática, por lo menos así entendemos, que la violencia contra las mujeres, primero costó mucho visibilizar en nuestro país, en el mundo, América Latina y demás, ¿verdad? Porque esta tiene que ver con normativa evidente internacional, la Convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer, pero algo fundamental, el país liderizó en 96 la ratificación de Belém do Pará, que es la Convención de lucha, prevención de la violencia contra la mujer. Entonces, esta lucha que les estoy contando desde el 90, o sea, la ley a vivir, una ley que nos permita vivir sin violencia, yo quiero que quede claro que es una lucha de las mujeres, es una lucha, una reivindicación. Entonces, ¿cuál es el contenido político de la violencia contra la mujer? Para nosotros, creo que así lo entendemos, podríamos decir desde una mirada, un enfoque feminista, porque el feminismo ha aportado mucho a visibilizar la violencia contra la mujer, ya les decía, no sacar de esto de lo particular, de lo individual, de lo privado, sino convertir en un asunto público, asunto de Estado. Ese ha sido el proceso más o menos desde el 97. Recordarán evidentemente otros momentos, hablamos de la ley contra la violencia, la 1674, ¿ya? Evidentemente es una ley igual lograda, probablemente a partir de la demanda del 90, como les estoy reiterando, ¿no? Entonces, eso creo ubicar que el problema, la problemática de la violencia es multicausal, primero creo me parece fundamental, ¿ya? Por eso nos parece tan importante un avance de la ley, creo que está mirada desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces no solo es legal, creo que la violencia en esa línea ya está bien. Tenemos una ley de avanzada, una ley demandada hace 6 años, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Hoy muchas compañeras que no están, porque como decimos, ¿no? Ya la violencia ya no solo mata la violencia, ¿verdad? Se dio el feminicidio y se instala en la agenda pública y corre una ley. Pero recordemos que esto ha sido una demanda de la sociedad civil. Evidentemente, por supuesto, ha sido fundamental la voluntad política, etc. En esa línea a mí me parece ubicar primero eso, porque esto, a ver, si la causa estructural está en el sistema patriarcal, en las relaciones de poder que se ha construido entre hombres y mujeres, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, hoy realmente yo creo es de fondo, es estructural. ¿Cómo cambiamos esa relación? ¿Ya? La ley nos está convocando, por ejemplo, habla de la prevención estructural. Está bien, ¿verdad? Porque tiene que ver con cambio de actitudes, ¿ya? Hoy las mujeres estamos en el ámbito público, ¿verdad? Muchas jefas de hogar, hoy ha cambiado la situación, pero creo que solo reiterar, ¿no? El contenido político de la violencia es que ubiquemos en el sistema patriarcal, y algo fundamental para ya entrar en tema. Al ubicar en lo que viene a ser como causa estructural, yo creo allí no podemos abordar la violencia sin el enfoque de derechos humanos y sin el enfoque de género, así género, y actualmente estamos hablando en Bolivia de despatriarcalización. Entonces, ¿qué implica eso? O sea, porque si no, va a suceder lo que nos ha pasado en muchos años, evidente,
verdad es que más bien a veces sucede cuando hay ausencia en la atención de caso. Yo he atendido 8 años violencia contra la mujer. En la Fundación San Gabriel trabajamos en equipo multidisciplinario. 8 años atendiendo, escuchando, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede si no manejamos esto, el enfoque de género, el enfoque hoy de despatriarcalización, etcétera? Sucede que no vamos a encontrar pues las causas estructurales que permitan y precisamente luchar, erradicar el tema de la violencia, ¿no? Entonces, en esa línea creo que ahora para entrar la ley contra la violencia integral creo que es un avance. Evidentemente veremos, creo que en Bolivia hay que trabajar mucho. A 5 años se tiene que evaluar una ley para ver cuál ha sido el impacto, ¿ya? Por ejemplo, sí, la anterior ley, incluso la Brigada de Protección a la Familia o la Ley de Violencia Intrafamiliar, recordemos que una lucha contra el familismo, ¿verdad? O esto de por qué a veces no es casual que exista, ¿no?, el tema de madre-niño, binomio madre-niño, ¿verdad? Porque generalmente en nombre de la familia, de los hijos y demás, yo recuerdo un testimonio vivo de una compañera cuando se aprobó la primera ley, decía, si se hubiera aprobado hace 40 años la ley, ¿qué supone? ¿Qué nos decía ese testimonio? Que 40 años la señora vivió violencia. ¿Por qué? Históricamente, como estaba en el ámbito público, la violencia contra la mujer se naturalizó en muchos años. Entonces, ha costado mucho, reitero, instalar en la agenda pública, y hoy es un asunto de Estado. Creo que eso es lo fundamental. Hay una ley de avanzar, pero así de claro. Una ley sola no camina. El contenido en la ley, la ley tiene un contenido fundamental. Nosotros desde la Defensoría, y también yo desde los derechos humanos de las mujeres pienso esto. Si una ley, si una política no tiene presupuesto, tiene riesgo porque puede ser una denuncia, ¿ya? La ley está convocando a presupuesto, está convocando, y ahí creo ustedes como servidores públicos, servidoras públicas, organizaciones tienen un rol importante. Dice la ley muy clara, dice, esta ley tiene que incidir para que pueda transversalizarse en los planes nacionales, departamentales, municipales y autonomías indígenas, ¿no? Entonces, en esa línea creo que es muy importante. Esta ley se tiene que traducir en una política pública. Esa política pública tiene que tener presupuesto, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de prevención, etcétera. A ver, cuando hablamos de la investigación, me toca hablar evidentemente como desde el ámbito social, y había indicado que la violencia contra la mujer es un problema social, no solo individual, es un problema realmente estructural, y en esa línea yo me quiero referir a la investigación macro y a la investigación concretamente que tiene que ver cuando atendemos el caso. A ver, yo creo que en América Latina, en Bolivia, no es casual, ¿no? 30 años a las mujeres nos ha llevado en el mundo, en América Latina y en Bolivia, contar con nuestra Carta Magna de Derechos, que es la CEDAW, 30 años, ¿ya? Y es la única que diríamos que traduce precisamente nuestras necesidades e intereses, ¿no? Entonces, yo creo que si bien hay investigación, me quiero referir a lo macro, la investigación en la problemática de violencia contra la mujer, ya si bien casi en la década del 90 en América Latina, por supuesto, se realizaron muchas investigaciones que fueron base para las leyes, ¿verdad? Porque Bolivia y en otros países, evidentemente, la violencia contra la mujer, le estoy hablando del 96, no tenía una ley, no estaba reconocido así como un asunto público, y en Bolivia, recordaremos, no se podía denunciar a no ser que tengamos 30 días de impedimento. Yo un poco siempre decía, más o menos agonizando, ¿verdad? 30 días, solo podías denunciar eso, ¿verdad? Entonces, en esa línea creo que, a ver, hay necesidad de la investigación es fundamental precisamente para la construcción de política pública, ¿ya? Entonces,
en esa línea, solo yo quiero socializar ahora desde la Defensoría del Pueblo. Nosotros trabajamos no dejando el enfoque de género, sí, nos parece importante fortalecer desde el enfoque de despatriarcalización. Tenemos un proyecto que se llama Despatriarcalización, Género, Descolonización y Violencia, ¿ya? Y el contenido de este proyecto, de esta política institucional, prácticamente partimos del hecho de que la causa estructural es el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos, o sea, a mí me parece fundamental. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿hay necesidad de ver la violencia contra la mujer en las diferentes, desde las diferentes visiones y concepciones de los pueblos indígenas, ¿verdad? Yo creo que hay muchas investigaciones, pero hay necesidad de profundizar, ¿verdad? ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Cómo se va a implementar la ley? O sea, a mí me parece importante el tema de ver también la problemática en el área rural. Creo que se tiene muy poca investigación al respecto, ¿ya? Entonces yo quiero, voy a pasarlo para que ustedes lo pongan nosotros hemos hecho una última investigación que es estructural, macro, que se llama Feminismo en Bolivia, es un informe defensorial, y consideramos que como Defensoría del Pueblo este ha sido el aporte para que se tipifique el feminismo dentro de la ley, ¿ya? Entonces este es un informe en Bolivia, pero después es parte de un informe regional, ya, precisamente donde a partir de la evidencia. Para nosotros la investigación tiene que ver con evidencia, ¿ya? Esto creo que es algo importante. Nosotros hacemos investigaciones de oficio, estados de situación e informe defensorial. El último informe que hemos realizado, y les voy a pasar también, es un informe defensorial sobre violencia sexual. Y lamentablemente, así, porque en las tipificaciones en la ley está lo que es violencia sexual, de 1000 casos, 4 llegan apenas a la sanción. Entonces ese es el otro tema muy preocupante, la impunidad, ¿verdad? O sea, no hay sanción. Y como les decía, si la ideología patriarcal que está enraizada en las instituciones, familia, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera, es muy profunda. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con esta investigación también es visibilizar esa ideología patriarcal. Tenemos 2 estudios también, mujeres privadas de libertad. El sistema penitenciario para nada ve el tema de género y despatriarcalización. Mujeres con discapacidad, igual, compañeros. O sea, las mujeres, la discriminación, la triple discriminación que a veces pasan las mujeres con discapacidad, etcétera. Lo que estamos haciendo es visibilizar precisamente la ideología patriarcal, ¿no? Entonces, en el tema de la investigación, bueno, para ir cerrando esto de las investigaciones macro, creo que si bien hay avances en América Latina y en Bolivia, pero es un reto fundamental. Creo que hay necesidad de ampliar investigaciones en lo que viene a ser violencia contra la mujer. La ley nos convoca, es muy interesante ver, por ejemplo, el tema de la violencia mediática. Interesante, ahí nos falta investigación, ¿verdad? El otro tema, yo vería, si bien tenemos una ley igual, demanda de muchos años, la violencia política, ¿ya? Pero hay, por ejemplo, hay investigaciones, hay evidencia, pero deben ser actualizar mucho más de cara a 2 años que se nos viene de procesos electorales, ¿verdad? Es evidencia, es investigación para que realmente podamos incidir. Para mí el tema de investigación así lo concibo. La investigación es un instrumento de denuncia, es un instrumento de revelar una situación, y por otro lado, en política pública yo considero que la investigación es un instrumento de incidencia. No hay nada mejor que la evidencia, mostrar realmente qué está sucediendo con el problema de la violencia. Hay un artículo muy interesante en la ley, ¿verdad? Dice, si realmente hay sistemática, estoy pensando en una comunidad ya, o la violencia, o un feminicidio de masa, hablamos de emergencia, de alertas. Por ejemplo, la investigación es un instrumento de alerta.
¿verdad? O sea, entonces en esa línea quiero recuperar eso, el tema del contexto de la investigación a nivel regional. Por otro lado, y sí creo la ley, considero que convoca a muchos actores, a muchas profesiones. En esa línea yo recupero de que no tiene, reitero, no solo es jurídica, ¿no? Convoca al enfoque multidisciplinario, interdisciplinario. En esa línea nos convoca a profesionales de las ciencias sociales y en este caso a trabajo social. Ya en trabajo social, evidentemente, nosotros tenemos lo que llamamos nuestro perfil de trabajo social, ya, y trabajamos mucho el tema de investigación. Precisamente yo soy docente en la carrera de trabajo social en la Universidad Mayor de San Andrés, doy una materia de gestión y gerencia social, ya, y creo que hay bastantes investigaciones que se han realizado. Pero la universidad tiene un reto importante. Tiene que ampliar el nivel de investigación, por otro lado tiene que socializar, tiene que hacer pública, porque podría aportar mucho en incidencia en política pública, ¿no? Es desde lo que viene a ser el rol de trabajo social, ya primeramente creo la ubicación, el abordaje de la violencia contra la mujer desde entender que tiene una causa estructural y es multicausal. Nosotros lo que hacemos, ya debe implementarse, creo, todo un proceso metodológico, trabajar el tema de investigación, la planificación, la implementación y la evaluación. Ese es el proceso, ¿verdad? Porque, a ver, sí nos tiene que preocupar, ¿verdad? Los casos con mayor abandono, o sea, la mujer va y denuncia, pero ya no vuelve, es violencia contra la mujer de muchos años. ¿Ya? Entonces, en esa línea creo que es muy importante. La investigación tiene que dar lugar a un plan de trabajo, a una planificación en cada caso, ¿no? Esa intervención, esa planificación la implementamos, pero tiene que haber evaluación. Nosotros recordamos, Mari, trabajamos mucho en el tema de evaluación. Abordábamos un tema, la problemática de la violencia en un caso, y convocábamos al mes a la pareja para ver realmente, para hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando, porque sí es, como les digo, una problemática con muchas aristas, ¿no? Yendo a la atención propia de caso, a la atención, a la prevención, nuestras funciones en trabajo social tienen que ver primero muy claras, con investigación, ¿ya? Con el tema de gestión, el tema, se llama asistencia, yo le llamo prestación de servicio, ¿ya? El tema de la organización, ¿ya? Y el tema de la promoción, el tema de la educación. Entonces, realmente el trabajo social, ¿ya? Y desde el abordaje social yo creo que le damos una atención, ¿ya? A la problemática de la violencia desde una perspectiva integral, ¿ya? Si vemos que es estructural, estas funciones nos permiten abordar la problemática estructuralmente, ¿no? Entonces, en esa línea, por ejemplo, consideramos importante, ¿verdad?, en el momento ese trabajo de prevención, ¿no? Trabajo social no solo hace la atención de caso, ¿verdad?, sino tiene que hacer un trabajo de prevención. Tiene que ver con campañas, promoción, contenidos para la difusión y demás. Pero sobre todo trabajamos, porque tiene que ver con organización, el tema de articular los esfuerzos institucionales. Y ahí están, ustedes tienen en sus diferentes ámbitos de trabajo, las redes interinstitucionales, ¿no? Entonces, el trabajo social debe promover junto a las otras áreas la conformación de redes de lucha contra la violencia a la mujer. ¿Qué supone eso? Aunar esfuerzos, articular. Nosotros hemos visto en algunas ciudades, la red está conformada por 40, 30 instituciones y creo que tiene mayor impacto e incidencia, ¿no? Entonces, en esa línea estamos trabajando ya también el tema de gestión, ¿no? Y por otro lado,
La legitimidad de una ley, de una política pública, tiene que ver mucho con el proceso de construcción colectiva. Si hay una ley producto, y es muy clara, los dos artículos de la Constitución Política del Estado, la 241 y 242, que dicen, ¿no? El pueblo soberano, es la población la que tiene que trabajar a aportar en el diseño, y trabajar, dicen, en el diseño de política pública y normativa. Pero algo fundamental, la segunda parte, la 242, el control social. Creo que esto es fundamental, y ese rol tendría que tener la red contra la violencia a la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, las redes deben trabajar en la exigencia por presupuestos para la implementación de esta ley, ¿no? Entonces, en esa línea creo que, es tan importante, por supuesto, la investigación en la atención, en la prevención, en la implementación de la ley. En esa línea yo diría que la investigación es transversal, ¿verdad? Debe manejarse transversalmente como un enfoque, porque está en la prevención, en la atención, en la persecución, en todo el proceso que indica la ley, ¿no? Pero creo que lo que ha estado sucediendo, y en esa línea que me parece importante, hoy, a partir de lo que viene a ser la construcción del Estado plurinacional y autonómico, creo que es importante instalar en agenda pública y mediática en los ámbitos departamentales. Hay una ley, pero esa ley hay que hacerla caminar, y creo que debe incorporarse en los estatutos y cartas orgánicas la problemática contra la violencia a las mujeres, ¿no? Porque de esa forma vamos a poder exigir políticas públicas. En esa línea me parece, y convocar a que la investigación también sea intersectorial y sea por ámbito descentralizado, ¿verdad? Por ejemplo, ver qué pasa con la violencia contra la mujer, no sé, estoy pensando en los ámbitos departamentales, municipales, en las comunidades, etcétera, ¿no? Cuando me dicen cuál es la utilidad de la información producida, por ejemplo, en todo lo que es la violencia contra la mujer, primeramente a mí me parece fundamental que debe ser un instrumento de incidencia, o sea, la investigación. Por ejemplo, estoy pensando, Tarija, que tiene el triple de presupuesto, habrá que ver a partir de un posteo, de un estudio de posteo, cuánto están invirtiendo en la lucha contra la violencia a la mujer. Entonces, en esa línea será importante partir de estados de situación, de diagnósticos, para trabajar sobre la base de evidencia. Pero ¿qué nos ha pasado a nivel de investigación? Un poco creo que el tema de los aspectos críticos, ¿no? Yo creo que en muchos años la investigación, pese a que estamos abordando un tema estructural, las variables, ya tiene que ver las variables, los indicadores, con indicadores muy individuales. Ustedes recordarán, en la investigación se habla estado, nivel de instrucción, ocupación, ingreso, son datos individuales, ¿verdad? Y a veces se ubica en la investigación causas, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un reto para la investigación. Si la causa es estructural, está en el sistema patriarcal, entonces la investigación tiene que empezar a trabajar variables dirigidas a qué está pasando con ese sistema patriarcal. Creo que eso es importante, porque es un poco como contradictorio, ¿no? Estamos reconociendo que es un asunto de Estado, pero nuestras investigaciones ya se han concretado en indicadores muy individuales, muy de caso, ¿verdad? Y creo que hay el reto de ver indicadores que hay que trabajarlos, por ejemplo, dirigidos, no nos olvidemos que el Viceministerio de Descolonización, a través de la Dirección de Despatriarcalización, está hablando de una ley de despatriarcalización, ¿no? Está bien, nos parece importante, pero va a ser importante que esa ley se traduzca en una política de Estado. Ahí tenemos el reto, a ver cómo se aborda, cómo incidimos, tiene que pasarle algo que es al sistema patriarcal, cómo rajamos, cómo cambia, ¿verdad?, las consecuencias que está trayendo este problema estructural en la problemática de la violencia, ¿no? Por otro lado, creo que
A ver, evidentemente juegan un papel muy importante en este momento los servicios públicos. Hoy los servicios legales integrales requieren mayor presupuesto, los servicios legales integrales tienen que hacer investigación para hacer prevención y para hacer atención. Creo ahí sería interesante, creo que tienen un reto fundamental los servicios legales de poder incidir en sus municipios para esto, ¿verdad? Y ahí también tienen otro reto fundamental, lo que viene a ser la fuerza especial en lo que era anteriormente la Brigada de Protección a la Familia, ¿no? Entonces, en esa línea creo que es muy importante, por supuesto, la investigación para, primero, implementar la ley. Creo que la investigación, por supuesto, nos parece fundamental. A ver, algo que nosotros ya estamos recuperando mucho, lo que viene a ser el tema del dato cualitativo, de la información cualitativa. Evidentemente impacta los datos, y al menos detrás del dato es lo que hay que ver, ¿verdad? Qué pasó con la vida cuando se sufre violencia, una violencia sexual, ¿verdad? Pero nos parece importante en la investigación el dato cualitativo, ¿ya? Y eso tiene que ver también necesariamente con un reto importante, ¿no? Entonces, estos documentos que vamos a socializar, que tienen que ver sobre todo investigaciones que hemos trabajado para incidir en lo que es en el abordaje de la violencia, pero el reto desde la Defensoría del Pueblo es que la ley, la problemática de la violencia contra la mujer, ¿verdad?, tiene que ser reconocida como una política pública, mucho más cuando hoy las leyes y las políticas públicas pueden determinarse y formularse en el ámbito departamental. Entonces ahí yo creo que hay un reto importante, y este tipo de curso me parece fundamental para fortalecer las capacidades del recurso humano que está abordando. Estoy refiriendo a brigadas, servicios legales integrales, y los servidores públicos de la policía, fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, quiero yo reiterar, es importante, la ley, ya les había dicho, no camina sola, hay que transversalizar, ¿ya? Y no hay que archivar eso, porque evidentemente a veces desde el trabajo de derechos humanos de las mujeres o de transversalización lo pusimos entre comillas, ¿verdad? Porque en nombre de la transversalización también se invisibilizaba. Ya quiero contarles que la Defensoría del Pueblo de Bolivia ha sido elegida por 5 países, Argentina, Puerto Rico, Costa Rica, España, para un trabajo de transversalización de género en la gestión pública. Estamos precisamente terminando un taller a nivel internacional porque tenemos que trabajar la transversalización de género, que es visibilizar evidentemente esto de la igualdad de oportunidades ya en la gestión pública, y indicar que es fundamental también tomar en cuenta que la CEDAW, la Convención sobre todas las formas de discriminación a la mujer, tiene una recomendación fundamental que ha hecho el Estado: la transversalización de género, reitero, que es visibilizar violencia. Y en el informe último que tiene que dar el Estado tenemos que ver cuánto hemos avanzado, ¿ya? Entonces, en esa línea creo que indicar que la ley recupera, ¿ya?, este enfoque de transversalización, y creo que hay que fortalecer ese trabajo. Por eso nos parece tan importante esto que decíamos, ¿no? El ubicar, el identificar, el fortalecer que la perspectiva del abordaje de la violencia contra la mujer como asunto público. Creo que eso es lo fundamental. Es un asunto público, y todo asunto público, por supuesto, requiere un presupuesto. Es fundamental, hoy es importante, hay muchos avances en lo que viene a ser presupuestos sensibles a género, la propia ley lo especifica, pero creo que en esa línea Bolivia tiene muchas propuestas, pero lo fundamental es avanzar en la implementación. La institución, consideramos que esta ley se tiene que traducir en una política pública,
Evidentemente se está hablando de protocolos. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades estuvo avanzando en el tema de protocolos, pero es importante que los protocolos también respondan a una construcción colectiva. Pero desde la experiencia que tenemos en otros ámbitos, consideramos que la ley, realmente mirarlas desde diferentes perspectivas, yo creo que sí es la base para poder avanzar en que esta se traduzca en política pública. Hay un capítulo, si no me equivoco, el tercero, dice muy explícitamente, ¿no?, cómo a través de la ley debemos trabajar el tema de política pública, ¿no? Y en esa línea, reitero, la investigación tanto en el ámbito macro como en el ámbito de la atención de casos, por supuesto, creo se va a convertir en un instrumento de mucho aporte, primero a esto que nos preocupa, que la ley tiene que implementarse. ¿Ya? Es una ley, sí, podríamos decir, de bastante avance, pero veremos realmente en la implementación. Y algo fundamental, creo que el tema del control social. La pregunta es, el movimiento de mujeres viene luchando muchos años porque la violencia sea un asunto de Estado. Es importante que el movimiento de mujeres implemente acciones de control social al cumplimiento de la ley, ¿no?, y a la exigencia a presupuestos justos, precisamente para un trabajo de prevención y de atención. Yo he querido socializar sobre todo el trabajo en muchos años que venimos realizando, y realmente seguras de que creo que el reto para aportar a la construcción del Estado plurinacional también es el reto de luchar contra la violencia de las mujeres, que reitero, la violencia tiene rostro de mujer. Ese es el contenido político que tiene que quedar claro. En esa línea, reiterar, desde los servicios es fundamental el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, ¿no? A ver, el reto fundamental, para nosotros es que si estamos entendiendo que la violencia contra la mujer es multicausal, o sea, evidentemente es cierto, creo que el tema, por lo menos nosotros desde hace años sabemos que en el tema de violencia contra la mujer no se puede conciliar. Para mí la conciliación es antesala del feminicidio. Por la experiencia, yo he tenido casos que he atendido, colección de firmas de los esposos que nunca iban a pegar, ¿verdad? O sea, hay personas que tienen todo un FAI seguramente, ¿verdad? Por supuesto, porque salían y más o menos juraban y salían, ¿verdad? O sea, yo creo que esto es muy complejo. Evidentemente, sabemos, y lo decían el otro día, fiscales, jueces, ya decían, evidentemente, yo también eso escuchaba en el 97, de repente 95, ¿no?, cuando había mujeres que habían salido, pasado violencia, decían, yo no me quiero separar, solo asústemelo, me acuerdo. El otro día escuchaba a los fiscales lo mismo, ¿verdad? Decir, ¿ya? Entonces, en esa línea creo que es muy complejo, evidentemente. En la implementación de esta ley hay mucha dificultad, ¿ya? Y tenemos que analizar esta situación, precisamente porque conduce evidentemente a una acción penal, que es cierto, ¿no? Y en esa línea, por lo menos yo la veo y creo, es complejo tanto para el equipo, abogados, trabajadoras sociales, psicólogos y demás, ya, porque no todos, o sea, a ver, es que hay que ver, ¿no? Cada caso es único, pues, ¿no? En esa línea yo creo el tema de prevención, ¿no? O sea, en nuestro país necesitamos políticas de prevención, pero el tema de la prevención, reitero, tiene que ver con ver la causa estructural del sistema patriarcal. Ahí está, si no abordamos eso, yo considero que es muy complejo. O sea, ahí uno entiende y dice, ha salido la ley, díganme, ha salido la ley y ya no ha habido feminicidios. Ha salido la ley
¿Y cuántos casos más de feminicidios se han dado? Ha salido la ley y cuántos casos de violencia sexual se han dado. Y yo les decía, desde infancia hasta una persona adulta, ¿no? Entonces creo que esta ley, si bien tipifica no solo 2 o 3 violencias, tipifica varias violencias contra la mujer, pero creo que el reto fundamental es la implementación. Hay preocupación de los administradores, de jueces, fiscales, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la ley? Entonces, en esa línea a mí me parece importante abrir espacio. La red contra la violencia son espacios que nos va a permitir discutir y analizar, buscar alternativas dentro de la propia ley, ¿verdad? Porque lamentablemente, evidentemente creo que es punitiva, es sancionadora, ¿ya? Pero hay que hacer todo un trabajo de prevención. Creo que la experiencia en lo que ha sido la ley 1674 nos conduce a eso. Lo más preocupante, si vamos por ese lado, no hay sanción, o sea, solo el tema de la violencia sexual contra la mujer. Se queda en la impunidad, lamentablemente, ¿ya? Y a veces la justicia, perdón, pero es así muy permisible. Tenemos un diputado que evidencia que ha violado a su hija, ¿dónde? ¿Verdad? Se ha investigado todo y le dan detención domiciliaria. ¿Ya? Entonces yo considero que las redes contra la violencia creo que son los espacios que nos va a permitir también evaluar cómo se está monitoreo, seguimiento, a cómo se está implementando esta ley. Y lo otro que me parece fundamental, el hecho de que esta ley baje en plan departamental. Creo que es la única forma también que vamos a poder hacer que se cumpla la ley. Tiene toda una serie de artículos en prevención, pero yo los leo cada uno de ellos y digo, ¿cómo hacemos esto sin presupuesto? ¿Ya? Entonces, lo fundamental a mí me parece también, creo que la problemática debe ser discutida, analizada, trabajarse en investigación en el ámbito académico. Las universidades tienen un rol fundamental en esto, ¿ya? Y de aporte. Lo que buscamos es que realmente esta ley se implemente y se cumpla. A ver, reconociendo que los servicios legales integrales, reitero, son un servicio público municipal, ¿no? Entonces, evidente, tiene un reglamento. Yo he estado en la construcción. Nosotros partimos de una planificación estratégica de largo plazo, ya tiene un reglamento. Hoy, evidentemente, de repente no estuvo en la ley anterior, ya hoy están reconocidos, están como servicio público municipal. De acuerdo al reglamento, lo ideal es que los servicios legales integrales tengan un equipo multidisciplinar, porque la problemática de la violencia sea atendida desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, en esa línea creo que es muy importante ver los perfiles, ¿verdad? Cada profesión, por ejemplo, hay trabajo social, el abogado o abogada y la psicóloga. Eso es lo ideal, pero no necesariamente, o sea, creo que lo duro es a veces que los servicios legales no tienen todo este equipo, ¿ya? Incluso, y creo que haya sido muy complejo, cómo servicios legales los han unido, los han articulado con defensorías de la niñez, ¿ya? Y los servicios legales integrales, creo solo recordar, nacieron precisamente para trabajar, para abordar la violencia contra la mujer desde lo que viene a ser lo estructural, ¿ya? Entonces es un servicio, no solo el servicio legal integral, a una de sus funciones, la atención del caso, pero eso es el trabajo de promoción y de prevención y la articulación, que es el trabajo de redes y demás, que también tiene el tema, por supuesto, de investigación, ¿eh? Y en esa línea evidente, si solo nos concentramos en la atención, a veces prima, ¿verdad?, a veces lo jurídico, ¿ya?, no vamos a comprender y no vamos a hacer coordinación, ¿ya? De la experiencia que yo tengo,
de atención, nosotros hemos trabajado muchos años en equipo multidisciplinario. Analizábamos los casos desde las tres perspectivas, desde las tres visiones profesionales, desde una mirada jurídica, una mirada social y psicológica. Se pone en discusión, se analiza y por supuesto ahí es muy importante el aporte a nivel de trabajo social. El trabajo social tiene, ya les decía, en base a sus funciones, que hacer investigación de la problemática, ¿ya?, de la violencia en el caso, ¿ya? Entonces, eso no solo implica la visita, ¿ya? O sea, a veces, ¿verdad? Dice, mándenme una trabajadora social la visita. No, la visita para nosotros es un instrumento, ¿ya? Es un medio, ¿ya? Entonces, lo que hace trabajo social y da, creo, se dan cuenta, es primeramente investigar, ¿verdad? Esto que estamos llamando lo multicausal, ¿eh? A ver, la causa de la violencia. Por eso, trabajo social tiene que manejar género y enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Porque si no es así, entonces a veces puede confundirse, ¿me entienden? O puede diferenciarles. Lo fundamental es que haya una mirada para mí interdisciplinaria. Si hay un servicio legal con las tres profesiones, ideal, porque eso hemos buscado. Pero si no es así, yo creo ahí juega un papel muy importante el trabajo social, ¿ya? A ver, primero, miren, el momento a veces de la llegada del caso. A veces la compañera que ha sufrido violencia, en general ha peregrinado, compañeros. Ha ido a uno, ha ido a otro lugar, no ha encontrado respuesta, ¿ya? Porque seguimos teniendo también pues servicios donde se victimiza. Entonces, ha llegado, y cómo llega, imagínense, necesita lo que viene a ser contención, ¿verdad? Entonces, es a veces la primera llegada a trabajo social. Tiene que hacer todo un trabajo, a ver, ¿cómo les digo? No toda una atención, en principio, por supuesto, por eso tenemos una función de nosotros que se llama asistencia inmediata, ¿verdad? Evidentemente escuchar, a veces tiene que buscar inmediatamente un refugio, y peor si no hay compañeras, ¿verdad? Entonces, en esa línea creo que es fundamental la investigación que realiza trabajo social. Por eso hablamos nosotros de un informe social, ¿ya? Evidentemente tiene que ver, por ejemplo, yo desde trabajo social, a mí me interesa ver qué está pasando con el tema de ingreso de esa compañera, ¿ya? Entonces, la investigación nos tiene que permitir articular, por ejemplo, con el derecho económico. Hemos visto cuántas mujeres no pueden tomar decisión porque hay una dependencia económica. Entonces, la violencia tiene que articularse, la problemática, el abordaje de la violencia con otros derechos. Por ejemplo, de esto que reitero, a ver, cómo se articula con proyectos productivos, con proyectos de formación, con empoderamientos, con todo. Esa base, esa información la tiene que dar trabajo social, es una investigación de un caso, ¿verdad? Por eso nosotros hablamos, reitero, incluso hablamos del informe biopsicosocial, así la manejamos, ¿verdad? Pero yo creo que es la base incluso que sea de discusión y análisis interdisciplinario, ¿verdad? Evidentemente la parte legal tiene ahí un rol, pero si no se basa en una investigación, ¿ya?, tiene que conocer el caso. Quien tiene que dar la información sobre el caso es trabajo social. Nos formamos para eso. Trabajo social tiene un rol muy importante en investigar, ¿ya? Y sobre la base de eso, reitero, se hace prevención y se hace atención. Por eso es que nuestra investigación pasa directamente a una planificación, a un plan, en este caso, a ver qué es lo que va a hacer. Evidentemente a veces tiene que hacerse una acción inmediata, pero después tenemos que trabajar lo que viene a ser la evaluación del caso. A mí me preocupa cuando a veces se dice, ¿verdad?, se atendieron, no sé, 1.000, 2.000 casos. Se atendieron, se cerraron casos, cuando realmente la problemática de la violencia, ya incluso a nivel de porcentajes y demás, es los casos que más se abandonan, ¿verdad? Entonces ahí me parece fundamental, trabajo social tiene un rol en la investigación, ¿ya?,
en la implementación de su plan, de su trabajo, pero sobre todo también en el seguimiento y monitoreo. O sea, es fundamental, no sé, creo. De que a veces no se sanciona, ¿ya? Y el tema de la investigación también es base para la prevención, ¿no? Entonces, la prevención a partir de un trabajo articulado, ¿no? Pero yo creo que la investigación que hace trabajo social debe ser considerada base, un instrumento fundamental para el trabajo multidisciplinar. Y ahí se requiere, pues, por supuesto, valorar el trabajo de las profesiones. Creo que eso es importante, ¿ya? Y en esa línea, a mí me parece convocar a las colegas, ¿ya?, que es muy importante recordar nuestras funciones en trabajo social. Las funciones, el perfil de trabajo social no está al margen de todo lo que hacemos. Por supuesto, abordamos la problemática contra la violencia. No sé si está...